Denise Herrera nos comenta sobre las protestas de los movimientos estudiantiles y transportistas que rechazan las políticas neoliberales del presidente Guillermo Lasso y el rechazo al incremento del precio de los combustibles. Te escuchamos, Denise, ¿cómo estás? ¿Qué se prevé para el día de hoy? ¿Cómo están las condiciones para la propuesta de movilizarse, manifestarse y recorrer las calles de algunas ciudades del Ecuador en protesta de este paquete neoliberal que se va aplicando desde la época de Lenín Moreno Garcés? Te escuchamos. Hola Orlando, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Así es, hoy a las 4 de la tarde, hora Ecuador, se planea una movilización a nivel nacional. Diferentes gremios, como el Frente Unitario de Trabajadores, también la CONAIE, ha dicho que se sumará a esta movilización, asimismo la UNE, también gremios estudiantiles, hacen un reclamo puntual al gobierno de Guillermo Lasso en estos 100 primeros días de gestión. Si bien el gobierno ha calificado como un nuevo inicio, donde nuevos diálogos abrirán nuevas oportunidades, incluso parte del eslogan del gobierno de Guillermo Lasso es el gobierno del encuentro, es algo que estos sectores, por ejemplo Orlando, rechazan. El Frente Unitario de Trabajadores, que es el gremio que convoca hoy a la movilización, hace un reclamo primero a la situación laboral, a la situación del seguro también del país, y además también hacen un llamado a Guillermo Lasso porque dicen sentirse excluidos de estos diálogos y que se estaría reuniendo solo con los sectores que responden al sector privado del país. En ese sentido también los gremios estudiantiles y de profesores también se suman. Recordemos que hay una proforma de presupuesto 2021 enviada por el gobierno donde hay un recorte al presupuesto en educación pública, algo que genera preocupación, más aún cuando parte de esos recursos son destinados a becas y a estudiantes ecuatorianos en una situación crítica económica, además, Orlando, de la pandemia, donde claramente las últimas decisiones económicas han desembocado en las movilizaciones más significativas del país. Incluso parte de las declaraciones que escuchábamos del líder de la CONAIE, Leonidas Diza, es decir que si el gobierno no entabla nuevas mesas de diálogo, canales de diálogo, se estaría preparando un nuevo octubre. Recordemos que en octubre del 2019 Ecuador vivió una de las movilizaciones más significativas, más importantes, e incluso que ha sido parte de la argumentación de la reciente decisión también por parte de la Asamblea Nacional de censurar, de destituir y censurar al defensor del pueblo, Freddy Carrión. En ese contexto, Orlando, también es importante recordar que este mes se esperan las reformas tributarias y también laborales, por lo cual los gremios tienen bastantes expectativas, más aún cuando se escuchan propuestas, por ejemplo, de cobrar impuestos a las ecuatorianos y ecuatorianas que ganen más de $1.000, algo que sin duda afecta directamente. Recordemos que hay un plan, también ya una ley humanitaria que precarizó la situación laboral de los trabajadores, hay una alta tasa también de desempleo en el país, hay también números de inseguridad que preocupan, por lo cual son diferentes reclamos que engloban claramente las decisiones que está tomando ahora el gobierno de Guillermo Lasso, y además que ahora son las calles las que nuevamente le hablan directamente al gobierno. Una última pregunta y consulta además de Denise a propósito de esto que me acabas de mencionar sobre la destitución o el juicio político contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Lo que ayer se podía apreciar de las intervenciones es que su sanción ni siquiera es por las inculpaciones legales concretas que han hecho en la Asamblea, sino precisamente por el informe de la Comisión de la Verdad que apela a que se sancione a las autoridades de ese momento, Lenín Moreno Garcés, María Paula Romo y Oswaldo Jarrín. Esto efectivamente ha quedado marcado como en el orden político como la verdadera sanción al defensor o ex defensor ya, Freddy Carrión, ¿o no? Eso fue y es parte de la argumentación de Freddy Carrión. Recordemos que octubre marca un nuevo inicio también en la narrativa ecuatoriana, no solo periodística, sino de las situaciones y las decisiones políticas y económicas. Y es sin duda momentos y una época muy sensible donde recordemos que se llevaron adelante diferentes investigaciones lideradas por el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Incluso el informe de la Comisión de la Verdad recababa indicios de señalar a Lenín Moreno por crímenes de lesa humanidad, y eso ha sido parte de los argumentos que ha utilizado y que ha justificado incluso el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Recordemos que esta censura y destitución viene, según la Asamblea, por una serie de incumplimientos de funciones a raíz de la divulgación de videos donde se lo ve a él con el ministro de Salud de Lenín Moreno, Mauro Falconi, junto a su esposa. Hay una denuncia además de violencia sexual, incluso eso ha sido utilizado por la propia Fiscalía para llevar adelante un
proceso ahora penal. Sin embargo, parte de lo que ha levantado el defensor es justamente todas las investigaciones, denuncias que se ha llevado adelante, pero algo además, Orlando, que llama bastante la atención es casi la distancia que ha tomado los asambleístas en torno a las vulneraciones de derechos humanos que ocurrieron durante el mes de octubre en el 2019 en el país. Incluso la hermana de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, la asambleísta, prácticamente sus declaraciones se pueden interpretar como una burla, así que además de esto también preocupa bastante, más aún cuando vieron y hubo, quiero decir, pronunciamientos de comisiones internacionales, de organismos internacionales señalando las vulneraciones de ese momento en el Ecuador. Gracias, Denise, por el informe. Efectivamente, sobre lo que ocurre el día de hoy, habrá reportes informativos tanto de Uruguay como de Ecuador. Gracias por la información. Estamos atentos a lo que pueda ocurrir, además, a propósito de esto, porque si lo que dice Leonidas Diza se reproduce y se repite esta ocasión, podríamos tener otro octubre del 2019 en Quito. Lo dicho él, esperemos que no, que haya un acuerdo sobre el tema. Te agradecemos, te mando un abrazo, que estés muy bien, Denise.